hay unos disponibles y aquí también hay otros, ¿cierto? ¿O están? Aquí hay disponibles 6 lugares. Si hay 6 personas de un poco más confianza que quieran sentarse un poco más cerca, prometo no salpicarlos con saliva y dejar esos puestos más disponibles a los que alguna persona llega tarde. Debe ser alguien de otra iglesia, pero hay que dejarlos entrar también. Entonces, si alguien de los que está por allí quiere venir aquí a estar en primera fila, tengo por seguro que le va a ir bien. De hecho, los que están en protocolo no pueden, tienen que estar en la puerta. Pero si hay, mira, ya 6, 8 personas que quieran estar aquí, pueden hacerlo. También allí al lado hay. Nosotros producimos este directorio, Páginas Cristianas. Páginas Cristianas son como el directorio cristiano de la ciudad. Lo producimos en diferentes ciudades. El de Bucaramanga lo hace esta iglesia, Plenitud de Vida. Lo imprime el pastor Juan Carlos Sierra en Pereira, en la editorial que tienen en su familia. Este es el directorio que corresponde a nuestra ciudad y salió muy lindo esta vez. Obviamente, página completa, Plenitud de Vida, Ricardo Caballero y pastor, contraportada, Ministerio Ricardo. Se nota que estamos ahí como favoreciéndonos a nosotros mismos. Eso, cada 2 páginas hay un anuncio de nosotros. No solo eso, sino que todos los que anunciaron y son empresas o servicios de esta comunidad tienen un pequeño logo, un pequeño círculo con el logo de la iglesia, para que si usted está buscando, le doy un consejo, ¿verdad? Usted está buscando un electricista, un plomero, alguien que le haga una diligencia, búsquelo en este directorio primero, para que usted no se arriesgue con personas que no conoce o con personas que no le van a traer bendición a su casa. Busque primero los del reino, y si los del reino también están los de la congregación, pues mejor todavía. Y todas las reseñas de profesionales y servicios que hay que tienen que ver con Plenitud están subrayadas en verde. Fuera de eso, mucho favoritismo, yo sé, pero pues al menos en lo que hacemos nosotros, favorezcámonos, ¿no? Este directorio va a ser entregado al tiempo de la ofrenda, le va a entregar a todas las personas que quieran tenerlo, para que usted lo tenga a la mano y se convierta para usted una herramienta de estar consultando, ¿ok? Es una bendición que tenemos también, además de parte del Señor, además de todas las que ya nos ha dado. Bueno, estoy muy feliz de verlos, qué rico estar aquí de nuevo. Recuerdan que empezamos un estudio, hemos empezado muchos, ¿cierto? Y hemos terminado ninguno, pero hemos empezado varios estudios, y aquí hay uno que cuando íbamos con Génesis, como ya vamos a empezar con Noé, y entonces dijimos, espérate, antes de eso yo quiero mirar hay un vínculo, una conexión entre Génesis y el tema Noé, y lo empecé a estudiar relacionado con los árboles. ¿Recuerdan? Si no, yo con mucho gusto les voy a refrescar un poquito la memoria. Nosotros revisamos que la escritura empieza hablando del tema de árboles y termina hablando del tema de árboles. La escritura empieza en Génesis 2:9 diciendo: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Quiénes estuvieron en esa clase que hablamos de los árboles? A ver, levanten la mano. Bueno, la gran mayoría. Para los demás va a ser fácil también entenderlo. Hablamos inclusive qué pasó con el árbol de la ciencia, el bien y el mal, qué ocurrió, cuándo fue juzgado, cuándo fue cortado, y qué pasó con el árbol de la vida. Y encontramos que está por allá en Apocalipsis, todavía está el árbol de la vida. Y dice Apocalipsis 22:2, la segunda parte, dice: y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Entonces, como que toda la historia de la humanidad empieza con árboles y termina con árboles. No solo eso, también encontramos que en Isaías 61, la segunda parte del versículo 3, dice: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Está hablando de todos nosotros, de la iglesia. Nosotros seremos llamados árboles de justicia. Usted es un árbol de justicia y somos plantío de Jehová, plantío de Dios para gloria de Él. Todos somos plantío de Dios, ¿ok? Pero a nivel individual, su mercecito, usted solito, el Salmo capítulo 1 versículo 3 dice, hablando de cada uno individualmente, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese eres tú, árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Recuerda también
que estudiamos este esquemita, lo que es el árbol, vimos lo que es que hay un árbol externo y hay un árbol interno, ¿cierto? Y vimos que hay un crecimiento externo y hay un crecimiento interno, y vimos que lo especial del árbol no es solamente que esté junto a un río, sino que sus raíces logren llegar hasta donde están las corrientes de aguas, y eso le mantendrá un verde aunque haya sequía por fuera. Él tiene ya su conexión privada de agua, entonces no tiene problemas. ¿Recuerdan eso? Espero que sí. Si no, como profesor va a quedar muy frustrado yo diciendo no se acuerda de nada. Hablamos de los dos tipos de crecimiento. Uno es el crecimiento secreto, el crecimiento interno, ese que nadie ve, ese crecimiento íntimo. La Biblia dice más: tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Pero nosotros hacemos lo contrario, ¿no? Queremos es orar en público, y cuando Dios nos bendice, los quedamos en secreto. ¿Qué hubo? Y decir: Señor, mira la deuda, ayúdame a pagar, en público. Y ojalá todos sepan, y ojalá uno le cuente a todo el mundo, como por referéndum, tal vez vamos a presionar a Dios para que nos dé para pagar la deuda. Y cuando nos pagó, entonces nos bendijo, y en secreto, nadie supo. Oye, ¿qué hubo la deuda? No se pagó, ya, gracias a Dios. Es lo contrario, nos está invitando a tener un crecimiento secreto. Ese crecimiento íntimo implica que la vida espiritual no es la iglesia, que la vida espiritual no es lo que pasa aquí, que la vida espiritual que realmente te da vitalidad es que en lo secreto y en lo privado tú vas creciendo y creciendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde debe ser tu oración en la casa? ¿Hasta dónde debe ser tu lectura bíblica? ¿Cuál es el propósito de tus devocionales privados? Tu propósito es llegar hasta tener contacto con las corrientes de las aguas, que significan el Espíritu Santo de Dios. No es por acumular millas. No es que tú digas: bueno, ya hoy hice las 3 horas de oración, y 3 de mañana usted llega al cielo: Señor, mire, tengo 1000 horas orando, entonces me da el favor y me deja entrar. Acumulé los puntos suficientes. No, eso no es lo que le da vida a un árbol. Un árbol puede tener mucha raíz, y si no encuentra agua, va a estar muy firme, porque como la raíz es profunda, hay mucha gente que vive un evangelio así, o una vida espiritual así. Son muy firmes, son estables. Usted los ve y siempre están en la iglesia, y siempre estarán en la iglesia, y nada los aparta. Pero vida no tienen, porque en su búsqueda no han llegado hasta el contacto con el Espíritu Santo de Dios. En la iglesia, en la alabanza, cuando uno está aquí metido, y que esto es lo secreto de todas maneras para nosotros. Esto es nuestro aposento, cerramos la puerta y oramos a nuestro Padre en secreto. Cada uno en secreto. A mí no me interesa lo que usted está haciendo ni el otro, yo estoy con mi Dios. Pero debo meterme en la alabanza, no hasta que termine la alabanza, sino hasta que yo siento que hice contacto con el Espíritu Santo de Dios, porque de ahí viene la vida, de ahí viene tu vitalidad espiritual, ¿correcto? Eso es. No estoy diciendo que no debes orar largo, ora todo lo que sea necesario. Pero muchas veces cuando aprendes, te metes a orar y rápidamente encuentras la presencia de Dios. Y hay personas que oran un montón y no encontraron ni la presencia de Dios, ni siquiera un hilo conductor de la oración, ni un tema para seguir orando. Tu búsqueda debe ser hasta que tienes contacto con el Espíritu Santo de Dios. Y también hay un crecimiento que obviamente es el crecimiento público, el crecimiento externo. ¿Qué es crecer espiritualmente? Crecer espiritualmente no es haber durado 40 años en la iglesia. Alguien dice: yo llevo 40 años de madurez. No, lleva el primer año repetido otras 39 veces. O sea, lleva un año repetido muchas veces, pero no ha madurado. Crecimiento espiritual no es los títulos que te den, o los rangos que tengan, o que te ascendieron. Al principio eras el encargado de la puerta del primer piso, ahora te ascendieron, eres el encargado de la puerta del segundo piso. Que al principio eras el encargado de babies, y ahora te ascendieron y eres el encargado de kids. Eso no es crecimiento espiritual. En el árbol, el tronco, la raíz significa el crecimiento secreto, el tronco significa el crecimiento visible o crecimiento público. Crecer espiritualmente es lo que hace el tronco del árbol: alejarse de la tierra y alejarse a lo celestial. Eso es lo que hace. Hacia allá crece una planta. Cada vez que crece se va alejando de lo terrenal y acercando a lo celestial. ¿De qué sirve que lleves tantos años el evangelio, que sepas mucho, que tengas títulos, que sabes mucha Biblia, que has memorizado muchos versículos, si sigues siendo una persona para la cual lo más importante es lo material? Que te reconozcan, que te estimen, que te respeten, la fama, el reconocimiento, la influencia que tienes.
No hay crecimiento espiritual, hay crecimiento espiritual cuando empiezas a darte cuenta que eso no es lo importante, que lo importante es lo celestial, que lo importante es agradar a tu Padre Celestial, que lo demás no me preocupa, me resbala. Cada vez que estoy acercado, cada culto, cada oración, cada canción, cada lectura bíblica debe cumplir un propósito. ¿Cuál? Alejarte un poco más de lo terrenal y acercarte más a lo celestial. ¿Está claro? Eso es crecimiento espiritual. Entonces ya sabemos qué es la raíz y qué es el tronco en el árbol. Es muy importante que el árbol interno, que se llama raíz, sea más grande que el árbol externo. Mucha gente tiene una vida espiritual externa muy aparente e internamente muy pequeña, y cualquier ventarrón genera una desgracia que terminan cayendo encima de los pajaritos que tenían nido, encima de los conejitos que había por ahí, encima del señor que estaba leyendo ahí abajo, el de la mecedora y todo, en una tragedia absoluta. Y ocurre con personas que se ven muy ungidas, muy poderosas de Dios, pero no tienen nada de vida espiritual con Dios interna. Todo es público, entonces se caen. Ya eso lo habíamos visto, esto es el repaso. Ya tenemos raíces, tenemos tronco. Sigamos armando el árbol que usted y yo debemos ser. Necesitamos ramas. A ver, ¿qué significarán las ramas del árbol? Mateo 17:20 nos da una pista. Mire, Mateo 17:20 dice: Jesús les dijo, estaban echando fuera un espíritu de un muchacho y no pudieron echarlo fuera. Y entonces le preguntaron: ¿y por qué no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. ¿Cuál es el problema ahí? Poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: muévete, muévete, tú le dirías, ¿cierto? Ay, no. Pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Pero antes, en el capítulo 13, Jesús mismo había dicho, hablando de la semilla de mostaza, dice: el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. Cuando el Señor hace referencia a las ramas en nuestro árbol de la fe, en nuestro árbol de la vida cristiana, esas ramas que crecen, las ramas salen de lo estable a lo aparentemente inestable, de lo fijo a lo aparentemente incierto. Las ramas son la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Las ramas significan la fe en la vida cristiana. Necesitas una vida secreta de búsqueda de Dios, una vida pública de búsqueda de Dios, y necesitas extenderte en fe. Tu fe necesita extenderse, como ocurre con la semilla de mostaza. El Señor no dijo que necesitamos una fe chiquitica y redonda y marroncita. Eso es lo que dijo cuando dijo que tu fe sea como una semilla de mostaza. Lo que está diciendo, el Señor lo explicó en Mateo 13, es que necesitas una fe progresiva, que crece y que se extiende en todas las direcciones. Las ramas significan la fe. ¿Está claro? Necesitas ramas. Y necesitas ramas no solamente en una dirección. Si un árbol tiene ramas solamente para este lado, pues es un árbol raro. Sirve para poner un columpio, ¿sí, no? O una horca. Es un árbol raro, desnivelado. Necesitas que crezcan ramas no solamente en un sentido, sino también en sentidos equilibrados, en una y en otra dirección, que te vaya llenando de muchas ramas, porque si no, no eres un árbol, eres una palma o eres un poste de luz. Necesitas que crezcan ramas. ¿Estás entendiendo eso? Y la rama es la fe. Y te voy a explicar. Tú estás aquí y ya tienes fe en algo. Si estás aquí, tienes fe en algo. ¿Crees en Dios? O estás muy equivocado del lugar, o estás más perdido que un mormón en la Meca, o te engañaron, o viniste y vas a entregar un domicilio y no has podido salir, o alguna cosa así, o estás despistado, o te dijeron que no te aceptaban la invitación si no venías, o te pagaron, no sé. Pero si estás aquí, crees que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador. Mire, y para creer eso hace falta fe, porque mucha gente no cree eso y nosotros sí creemos. Ya tienes fe para salvación. Es más, tú crees que si mueres ahora, como ya aceptaste a Jesucristo como tu Salvador personal, si mueres, tu alma está segura en Dios y vas para el cielo. Eso lo crees tú. ¿Quieres que lo comprobemos? Dejémoslo así por ahora. Está bien. Bueno, si no le digo, Coronel Luis, por favor présteme el AK-47 y miramos quién está seguro y quién no está seguro de su salvación a veces. Ahí sí todos decimos: bueno, no hay que apresurar las cosas, hay que dejar que Dios sea el que decida. Pero fíjate, creemos en salvación. Escúchame, si crees que Jesucristo murió y resucitó, y si crees que Él ascendió al cielo y que Él es tu abogado y ha pagado por todos tus pecados,
si tú te pones a pensar, creer que te sana esa gripa, pues es mucho más pequeño. Pero a veces tenemos fe para salvación, pero nos cuesta tener fe para sanidad. Y tu vida cristiana, para que sea una vida cristiana frondosa, debes tener fe para salvación, pero empieza a hacer crecer una ramita también para empezar a creer en el poder de Dios para sanidad. Hazlo progresivamente, no que le salió cipoterrama un día, no. Va la ramita creciendo. Te voy a decir, no te vayas para el anfiteatro el primer día. Yo creo, no. Paciencia. Empieza orando por el dolor de cabeza. Empieza orando por la fiebre, empieza orando por esas cosas, y en la medida en que te das cuenta el respaldo del Señor, tu fe va creciendo. ¿Estás entendiendo eso? Tú crees, tienes fe desarrollada para revelación, y entonces tú lees la palabra de Dios sabiendo que Dios te va a hablar a través de la palabra de Dios o a través de la oración. Esa fe es maravillosa. Tremenda fe uno creer que en un libro que escribieron hace un montón de años, que lo imprimieron por allá y que está escrito en un idioma que a veces ni entiendo, que Dios está ahí y me está hablando a mí. Usted cree mucho, lo felicito. Tiene fe en la revelación, maravilloso. Pero ¿por qué no cree también para prosperidad? Haga que crezca una rama de fe de prosperidad, poquito a poco. Pero haga, creer en que, Señor, me vas a bendecir, voy a pactar contigo, Señor. Si esa platica no se pierde y se recupera, pactemos. Vamos a hacer esto, y vas a empezar a creer por eso. Empieza a hacer que te crezcan ramas en diferentes direcciones, por favor, para que no seas un poste de luz, para que seas un árbol plantío de Dios y árbol de justicia, ¿correcto? Entonces las ramas significan la fe. Ya tenemos el árbol con raíz, tenemos el árbol con tronco y tenemos el árbol con ramas. Ahora vamos a ponerle hojitas, ¿cierto? Si no, no es un árbol, es un chamizo. Lo siento por los que están en internet, no tienen idea que hacer un chamizo. Pues un chamizo es eso, es un árbol sin hojas. No debemos ser árbol sin hojas. No a los árboles calvos, a los pastores sí, pero a los árboles calvos no, de ninguna manera. Necesitan tener hojas. ¿Con qué relaciona la escritura las hojas? Ezequiel 47:12 habla de que el río el río que sale del trono, dice, y junto al río en la ribera a uno y otro lado crecerán toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja será para medicina. Está hablando de que las hojas al caer al río son las que hacen que esas aguas sean de salud. Habla positivamente. La Biblia relaciona las hojas con las palabras. ¿Por qué hay salud? Por la palabra que sale de Cristo, que trae salud. Su confesión es confesión de salud, sus palabras son vida, ¿correcto? Las hojas están relacionadas con la palabra. Cuando dice en el Salmo 1 que su hoja no cae, es que cuando usted dice algo, Dios se asegura de que usted no quede mal. Ahora, falta que usted también se asegure de no quedar mal. Pero Dios cumple. Tú prometes algo, tú le dices a tu hijo algo y tú le dices a alguien algo, y sabes que Dios está respaldando eso que tú estás diciendo, porque tu hoja no cae. Si tú le dijiste, Dios te va a sacar adelante de ese problema a tu hijo, Dios no va a dejar que esa hoja caiga, y Dios va a hacer que salga adelante del problema a tu hijo. Tu hoja no cae. Si tú dijiste que era a las 7, a las 7 tu hoja no cae. No la tumbas tú mismo. Es estable tu palabra. Las hojas también son relacionadas con amenazas. Dice, y los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Es el temor ante una amenaza. Inclusive le pasó a Elías. Jezabel dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana no tengo la cabeza de Elías Tisbita aquí en mi mesa. Una amenaza. Y Elías corre, y nadie lo está persiguiendo, y corre para esconderse. Aquí la hoja significa una amenaza, porque la hoja en la Biblia está relacionada con palabra. Entonces, bueno, ya tenemos raíces, que es nuestra vida íntima y secreta con Dios. Tenemos un tronco, que es nuestra vida pública con Dios. Tenemos ramas en diferentes direcciones, que es fe en diferentes direcciones. Y ahora en las ramas deben estar las hojitas. ¿Está claro? ¿Y qué significan estas hojitas que vamos a poner ahí en las ramas? Las hojitas significan palabras, confesiones. Y cada hojita le corresponde a cada rama. Voy a explicarte.
Hay confesiones que tú haces para sanidad, hay confesiones que haces para salvación, confesiones que haces para prosperidad. Lo que se espera es que tú, la ramita empieza a crecer, le voy a contar. No ocurre que la rama crece y crece y crece y luego empieza a echar hojas. No ocurre así. La rama es pequeñita y bota una hojita chiquita, ¿cierto? ¿Han visto? Y luego crece otro poquito y bota otra hojita. Y tanto como crece en la rama, van creciendo las hojitas. Las hojitas necesitan que la rama crezca para poder aparecer más hojitas, ¿cierto? Pero la rama necesita hojitas porque si no tiene hojitas no crece. Quiere decir que tu fe, tus ramas de fe, ¿sabes cómo haces para crecer tus ramas de fe? Confesando, haciendo confesiones de fe. ¿Está claro? Es importante, por eso el Señor dice, diga el débil, fuerte soy. Le está diciendo, porque nosotros la pasamos haciendo confesiones que son negativas, que son, lo malo sí lo decimos 1000 veces. Yo oigo personas que cuando están enfermas le cuentan a todo el mundo 10 veces, 20 veces, 30 veces, les fascina estar enfermo. Pero cuando Dios les sana jamás dan el testimonio de sanidad. Entonces haz confesiones, esa ramita de prosperidad, haz confesiones de prosperidad. Hay confesiones de salvación, haz confesiones de revelación. Cuando tú dices cosas que ojo no vio ni oído entendió, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es una confesión para revelación. Y entonces mi fe de revelación crece porque mi confesión ayuda a que esa fe crezca. ¿Correcto? Es importante que tu fe tenga hojitas que la acompañen. Hagamos confesiones. A ver, tú vas a hacer una confesión de prosperidad. Vas a hacer. Si no tienes mucha fe en prosperidad, hoy va a crecer un poquitico tu fe en prosperidad, porque vas a decir conmigo algo así. Di, riquezas, bienes y honra son la remuneración del humilde que teme a Jehová. Eso lo dice el libro de Proverbios. Entonces tú ya sabes que como eres humilde y temes al Señor, entonces hay una remuneración que es riqueza, bienes y honra. Esa confesión, esas hojitas en las diferentes ramas. Ahora, mire, las hojitas trabajan en equipo con la luz del sol. ¿Saben lo que hacen las hojitas? Las hojitas son las que se acomodan o se ponen en la posición correcta para tomar la luz del sol y convertir la luz del sol en alimento, en vida para el árbol. Quiere decir que tus confesiones van a ser de vida si están de acuerdo con lo que Dios ha dicho. La luz del sol es la palabra de Dios. Luz es la palabra de Dios. Luz a nuestro camino es la palabra de Dios. Entonces es muy importante cuando ores que trates de orar en acuerdo a la palabra de Dios. En acuerdo a la palabra de Dios. Que tus hojas estén de acuerdo con la luz. Y entonces vas a traer vida al árbol que eres tú, el plantío de Dios, el árbol de justicia. Entonces las hojas son confesión. ¿Ya lo tienes? De nuevo, las raíces, nuestra vida íntima con Dios; el tronco, nuestra vida pública con Dios; las ramas, fe en diferentes direcciones; y las hojas, las confesiones de fe en cada una de las diferentes ramas. ¿Ya lo tienes? ¿Lo tienes claro ya? Bueno, las flores son una parte bien importante, son hermosas, son demasiado lindas. Esa es su desgracia. Son tan lindas las flores que por lindas las condenamos. Son tan lindas las flores que le hemos sobrevalorado su función estética y ornamental, y creemos que las flores solamente sirven para adornar. Resulta que las flores son más importantes que eso. ¿Se ha dado cuenta? Las flores realmente son el órgano sexual de las plantas. Ya nos vamos a sentir extraño cuando nos den flores, ¿cierto? Pero las flores son las que permiten que haya la fertilidad en la planta. Si no hay flores, nunca habrá fertilidad. ¿Con qué estarán relacionadas las flores en la Biblia y en nuestra vida? Isaías 35:1 dice: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará. El yermo es una planta, no el yerno. El yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Termina diciendo: ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro.
cantarán con júbilo. Florecerá y cantará con júbilo. ¿Qué será entonces las flores de nuestra vida? ¿A qué se relacionará? ¿Con qué estará relacionada? Con la alabanza y la adoración. ¿Sabes cuál es el infortunio de la alabanza y la adoración? El infortunio de la alabanza y la adoración es que, como es hermosa la alabanza, ¿a quién le gusta la alabanza? ¿A quién le gusta la adoración? Eso. Como a la mayoría nos gusta la alabanza y la adoración porque es linda, la mayoría creen que la alabanza y la adoración solamente es linda. Muchos creen que es una cosa bonita que hacen al principio del culto para mientras la gente llega, como una parte lúdica, como una conducta de entrada, ¿cierto? Como algo, como un relleno del programa, como la parte artística antes de lo importante que es la palabra. La alabanza y la adoración es tan linda que ser tan linda ha sido su condena. La gente cree que la alabanza y la adoración simplemente es bonita, simplemente es linda. Y quiero decirte que la alabanza y la adoración es la flor del árbol. Nadie será fértil, nadie será fructífero si no es un adorador en espíritu y en verdad del Señor. Y esa ha sido la razón, tal vez, de que tú dirás: pastor, yo soy tan juicioso, yo me porto bien, yo he dejado esas cosas del mundo, ¿sí? Yo ya no bebo, no fumo, no peleo, no veo cosas indecentes, mi vocabulario ha cambiado, pero yo no veo bendición en mi vida, yo no veo prosperidad en mi vida, yo no veo toda la bendición de Dios en mí, no veo fruto. Usted le puede decir a la persona: ¿por qué no intenta adorar? ¿Por qué no intenta sacar tiempo para adorar, para rendirse delante del Señor? Porque es que en la adoración está la fertilidad. No solamente es hermosa, la adoración a Dios le sube como un olor grato, dice la palabra de Dios. Recuerda que entró una mujer con un perfume de nardo puro. ¿Y qué es eso? Una flor. Y puso el nardo ahí y se llenó de olor toda la casa. La adoración es la flor en la planta. Y si tú no tienes flores, no vas a ser fructífero. Luego, la adoración no es un accesorio. Aprende eso. La adoración no es un accesorio. Tú no puedes decir: no nos apuremos que todavía debe estar en la música. La gente cree eso. La gente va y dice: no, todavía no nos apuremos, deben estar allá en eso, lo que hacen en la iglesia antes de la predicación. ¿Cómo es que yo me llamo? Yo me llamo Marco Huit, yo me llamo Danilo Montero. No, eso todavía están en eso. No, al contrario. Qué bonito estar ahí, estar involucrado, porque eso tal vez, escúchame, es lo que te ha hecho falta para disparar la fertilidad y la bendición de Dios en tu vida. Amén. Es un consejo de Dios que te está dando esta misma noche. Eso significan las flores. Bueno, ya tenemos raíces, troncos, ramas, hojas y flores. ¿Qué le falta a nuestro árbol? Fruto. Le falta fruto. Qué bueno. ¿Qué significará el fruto? El fruto tiene 3 dimensiones. La dimensión más externa o exterior es su apariencia. Los que son como yo, no muy conocedores de árboles, no diferenciamos entre un árbol y otro. No diferenciamos. Para saber qué árbol es, nosotros necesitamos ver su fruto. Mire lo que dice la escritura en Mateo capítulo 7 versículo 20. Atención al versículo 20, el 19 y el 18. El 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? Usted no lo ve muy parecido, un árbol ahí grandote con hojas. Yo no diferencio un árbol de otro. Yo no soy el profesor Yarumo. A mí, por ahí un gallinero de eso, porque es muy raro, algo así. ¿Qué otra diferencia? Era uno, un cayeno, un caracolino, lo diferencio ya. No, ya. Mamoncillo, eso, pues cuando veo los mamoncillos, ¿cierto? Yo sé diferenciar qué es un mamoncillo, qué es una guama. Eso sí, tan negado no soy, tan negado. No es que sea tan negado, pero el árbol no lo diferencio es por el fruto. Entonces el fruto, lo primero que produce en ti es identidad. Las personas que no son expertas conocedoras espirituales, el experto conocedor espiritual, el espíritu le avisa que tú eres del mismo reino, eso sí. Y una persona que tiene el espíritu de Dios de pronto se te acerca y te dice: tú eres cristiano, ¿cierto? Y uno dice: ¿por qué? Primero, ¿cierto? Que sea por ahí un perseguidor de la iglesia o algo así, ¿no? Primero déjeme, lo reviso primero, ¿sí?
Porque el Espíritu le avisó a él que uno es cristiano. Me pasa a veces, llega uno en el avión y el que está al lado de pronto, usted es un siervo del Señor, ¿cierto? El Espíritu me dice que usted es un varón de Dios, y yo, sí, yo soy pastor de allá. 4 horas de consejería. Qué desespero, yo estoy mirando dónde están los paracaídas, aquí yo me boto, este señor me hace 4 horas ahí preguntándome cosas, y yo vengo de trabajar y voy para trabajar, que pensaba dormir, y este señor, oiga, y entonces, porque los 144,000, ¿qué significa? El dragón de las 7 cabezas, yo, bueno, no, me aparté. Pero finalmente, para un conocedor, él va a saber qué árbol es, sin haber visto los frutos. Pero la gente común y corriente va a saber que tú eres cristiano por una sola razón: por los frutos. Es cuando le dice al señor de la tienda: don Luis, me dio mal los vueltos, digo, ese billete era de 10, usted me dio vuelta de uno de 50. Es ahí cuando don Luis se queda mirando: usted es cristiano, ¿cierto? Es ahí. Es en nuestras manifestaciones que finalmente la gente va a saber qué somos y qué no somos, ¿correcto? El fruto nos da identidad, lo primero que nos da. El versículo 20, el 19 nos demuestra que el fruto nos da utilidad. Por eso dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El fruto es la utilidad. La parte externa del fruto nos da identidad, porque usted sabe, eso es un mango, eso es una pera, eso es una manzana, ¿cierto? Desde afuera. Pero adentro está la pulpa. La pulpa es la utilidad. Somos plantío de Dios, luego Dios espera utilidad. Él no es un bosque ahí por asuntos de ecología. Él espera resultados. Y entonces lo que se aprovecha de la fruta es esa pulpa, no lo de afuera que le dé identidad, sino lo que está entre la cáscara y la semilla, que es la pulpa, que es lo que da utilidad. De ahí es que sale la pulpa, los frutos, los jugos, los helados, todas esas cosas. Ya empiezo a hablar de comida, como siempre. Pero todo eso sale de allí, de esa parte de la fruta. Esa es la utilidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que Dios espera que haya en ti? El fruto del Espíritu. Es un solo fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Déjame explicarte esto. Si no das ese fruto, ¿qué hace Dios? Cortado y echado afuera. Tremendo. Entonces, ¿qué necesitas? Dar fruto. Más gozo, más amor, más paciencia, más benignidad, más bondad, más fe, más mansedumbre, por favor, más templanza. Es lo que Dios espera de ti, que haya fruto en tu vida. Y si no hay fruto, lo corta y lo echa afuera. Hay gente que dice: no, yo decidí no volver. Le voy a contar una cosa: los que estamos aquí no decidimos venir. La Biblia nos dice que nosotros no elegimos al Señor. Él nos dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Esa persona que dice: no, yo la verdad no me dejé de asistir y ya me ocupé. Ay, lo siento por él. Él cree que él decidió. Él no sintió los hachazos, él no sintió la motosierra ahí cortando la ramita. Él no siente. No, y la verdad es que ya no me da tiempo, estoy preocupado. Sí, me imagino. Tú estás aquí porque el Señor te trajo para que dé fruto. Quiere decir que si no da fruto, entonces no te trae más. Es muy sencillo. Y si alguna vez llega a pasar, ojalá no, y tú dices: no volví, tú vas a decir: no, es que no sé, la verdad ya como que cumplí el ciclo. Que acuerdes de esa predicación y digas: caramba, ¿y será que me cortaron? Así como cuando fui no decidí yo ir, ¿será que cuando no vuelvo tampoco fui yo quien decidí, sino que el Señor me cortó? ¿Por qué sería? Por no llevar fruto. Porque yo cultos y vaya y permanezca y consejería y llamadas y oración. Y en cuanto al fruto del Espíritu, nada que crecía en amor, el mismo atarbaz de siempre. Nada que crecía en mansedumbre, el mismo arrebatado de siempre, prepotente. Nada que crecía en fe, en humildad, en templanza. Debes crecer. Esto no es para gente perfecta, pero esto es para gente en proceso de formar a Cristo en su corazón.
Quiero que entiendas eso. Todos somos imperfectos. Estamos en diferentes niveles. Unos somos más problemáticos que otros, pero ahí nos lleva el Señor, cada día creciendo, porque el fruto no es, usted no ha visto un árbol que, un manzano o un naranjo que empiece y sale nada. Sería buenísimo, divertido ver una palma echando cocos, se suelta, uno lo mata. Eso no es así. Empieza el fruto pequeño y va creciendo hasta que se forma completo. No sé en qué nivel estás tú, estás pintoncito, estás verde, o ya estás muy maduro, otro ya se le fue la mano, no sé, pero estás en ese proceso. Pero si no da fruto, eres cortado y echado fuera. El fruto significa identidad, lo de adentro significa utilidad, y lo de más adentro, que es donde está la semilla, significa continuidad. Dice, no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Quiere decir que hay una genética, y esa genética va a ser multiplicada gracias a la semilla. Si no tienes adoración, que es flores, no vas a tener fruto. Y si no tienes fruto, no vas a poder multiplicarte en otras personas. Y lo que Dios espera que ocurra contigo es que tú des a la luz muchas otras personas que sean iguales que tú. Eso debería ser una buena noticia. Que tú vas a traer al reino muchas más personas iguales que tú. Eso nos asusta, ¿cierto? Hay veces que digo, uy, sí, ¿verdad? Iguales. Por eso es importante que Cristo sea formado en nosotros, porque finalmente esa genética y gente es la que va a tener tu gente. Y les voy a decir aquí entre pastores, eso es así, hermano. El hermano que es así radical y fanático y todo, y va a traer gente, y son así. La semilla de él es esa, y esos son igualitos, hermano. Eso es la Santa Inquisición, ¿no? El que es así medio patuleco, que un ratico en el mundo, un ratico en la iglesia, que se pega sus voladitas, que se le embolata por ahí la tarjeta de membresía de la iglesia, que a ratos no sabe dónde está. Ese, si trae a alguien, así por el estilo. Inclusive tú que eres el modelo de formación de tus hijos, así van a ser. Así que por favor, cambia. Urgente, antes de que empieces a llenar esto de clones. Es importante que Cristo sea formado en nosotros, porque la tercera parte del fruto es que Dios te ha llamado para que otros también sean salvos. Y te voy a contar una cosa, ni siquiera lo vas a procurar, eso se da. La fruta cae, se pudre, la semilla se rompió, o se la comió un pajarito y fue por allá, la transportó y la ubicó en algún otro lugar, y allá crece el árbol. ¿Has visto que hacen en los canales del agua? Crece un árbol, termina tumbando la casa. Casi es inevitable, está en ti. Tu fruto va a hacer que más personas vengan al conocimiento de Dios. Más personas. Te voy a contar algo que no sabes. Ya hay personas que han sido salvas y tú has sido el instrumento y tú no sabes. Una persona te ha visto que vas a la iglesia, ha visto tu cambio y empezó a buscar de Dios. Por otro lado, para no darte el gusto de saber que está buscando de Dios, pero lo motivó tu actitud, lo está haciendo cuestionar. Donde quiera que vas, inevitablemente, donde caigan tus frutos, habrá la posibilidad de un nuevo árbol igual que tú, porque eres fructífero. Un árbol debe tener raíz, vida espiritual secreta. Si no tienes vida espiritual secreta, te vas a caer, te vas a morir. Tu vida espiritual secreta debe extenderse hasta el Espíritu Santo, hasta que haces contacto con el Espíritu Santo. Todo árbol debe tener un tronco, que es una vida espiritual pública. ¿Qué es crecimiento espiritual público? Alejarse de lo terrenal y acercarse a lo celestial. Pero tu vida espiritual debe tener ramas. Las ramas son fe en diferentes direcciones. Para que las ramas se desarrollen y crezcan, debe tener hojitas. Las hojitas son tus confesiones de fe en cada una de esas direcciones. Cuando tienes ramas y tienes hojitas, llegará el momento en que darás flores, y las flores son olor grato, son adoración y alabanza para Dios. Si das adoración y alabanza para Dios, el agrado de Dios con tu adoración va a convertir esas flores ahora en fruto.
Y el fruto va a lograr tres cosas. Va a ser tu identidad de que eres un hijo de Dios, va a ser la utilidad de que tienes el fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo, y la continuidad de que muchas otras personas como tú van a tener el conocimiento de Dios. Ese es el diseño de una vida espiritual y está contenido en la palabra de Dios. Fíjate, dámosle ahora el fruto, vea. Uy, yo le hice un pedacito ahí porque se me va todo un año haciendo el de todo el árbol, ¿no? Entonces hice una esquinita, usted entiende el resto, ¿cierto? Pero mírelo finalmente ya cómo está. ¿No les parece hermoso? Ese es usted. Quedó un poquito despeinado, pero ese es usted. Ese es usted. Aspiro que ese sea usted. Qué linda su naturaleza ahí, bendecido, profundo, crecido hacia abajo, crecido hacia arriba, lleno de flores, de frutos, de hojas, de ramas. Ese es usted. Vea, ese es el propósito que Dios tiene para su vida. Ahora que hago esto, perdón que haga un paréntesis, porque estoy viendo en televisión que viaja un pastor, casi me desmayo. La envidia es pecado, por eso lo estoy confesando, para arrepentirme. Y el pastor de esa televisión tiene detrás de él una pantalla como de 6 metros por 4. A mí me escurrían las babas viendo esa pantalla. No puede ser, está tan hermosa. Casi convulsiono de la envidia. Con el logo del ministerio todo el tiempo. Ni siquiera giraba, ni prendía una lucecita. Ahí quieto. Hubiera podido poner un afiche. Si puso pantalla, nada ilustraba. Y yo decía, hermano, para uno, estas cositas para enseñar a la gente, para que la gente vea así, y yo decía, ay no, qué tristeza, hasta que no, Señor, bendice. Sí, yo no me puse a desear para le cayera encima, no, mentira, no, yo no. Señor, guárdalo, protégelo, Padre, que no le va a pasar nada malo. Y bendice nuestras pantallitas. ¿Desde cuándo las veo más chiquitas? Yo creí que eran grandes hasta que vi ese programa. Caramba, televisión, no va a volver a ver eso. Óyeme, Dios quiere que seas eso. Volvamos a la realidad. Dios quiere que seas eso, que seas un árbol fructífero, que seas un plantío de Dios. Dios te quiere exuberante, firme, próspero, que tus nidos, que tus ramas, las aves hagan nidos, que dice la Biblia que las bestias del campo se apacienten y van a parir sus crías debajo de tus ramas. Vamos a estudiar qué significa eso. Eso es poder espiritual. Nos falta solamente una clase y coronamos y llegamos hasta Noé. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver? Génesis 6. ¿Qué tiene que ver esos árboles con Noé? Espere, porque ¿con qué hicieron el arca? No, mentiras, no. No, tranquilo. No es eso, espere. No sea tan impaciente, ya vamos a llegar. Falta una clase para entender la conexión entre Génesis hasta Noé. Es esto del plantío, del tema de los árboles. Yo creo esto tanto que Dios va a empezar a actuar en su vida de una manera tan maravillosa. Ya. Pero no es después, es ya. Esa sequedad que ha habido va a empezar el Señor a cambiarla en verdor. Esa debilidad va a volver a un chamicito, una pajita, y ahora una fortaleza, altura, bendición. Y vamos a empezar a hacerlo ya. Porque ese eres tú. Dice el Salmo 1:3, y lo vamos a confesar como debe ser. Yo te voy a pedir que lo hagas conmigo, en fe. Porque Dios está hablando ahora de ti. Está hablando de ti. No, David está hablando de ti, porque si no, ¿para qué lo pusieron en la Biblia? Hay que no aleguen. Ay, que David cayó por allá, que embarazó a la vecina y mató al vecino. ¿Para qué lo pusieron en la Biblia? Eso es para que sepamos, ¿sí o no? Eso no es ahí que, lo datearon. En la Biblia había el lavadero de la Biblia. No. Eso está ahí con un propósito específico. Por algo está en la Biblia, porque nos edifica, está puesto para nosotros. La negación de Pedro, cada cosa está ahí. Eso es para nosotros, por eso está en la Biblia. El Salmo capítulo 1, versículo 3 está ahí, porque es para usted, pues es para mí. Es un documento, es un cheque firmado por Dios. Lo pagan en todo el universo. Es un documento. Entonces dígalo conmigo, por favor. Diga: seré como árbol plantado junto al Espíritu Santo, que doy fruto a tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Gloria al Rey, aleluya. Eso es una realidad, eso es una confesión, eso tiene que pasar
sí o sí, sí o sí, sí o sí va a seguir pasando. Cada vez que vienes a la presencia de Dios, recibes la luz del sol, que es la palabra de Dios. Cada vez que vienes a la presencia de Dios, recibes el rocío y la lluvia de Dios, que es la bendición de la presencia del Espíritu Santo, que es el agua aquí sobre nosotros. No hay otra opción. Crecerás, serás bendecido, serás prosperado en todo lo que hagas, porque eres plantío de Dios. Es Dios quien te cuida. Es Dios quien decidió sembrarte y cultivarte, cuidarte. Relájate. Ahora dilo para ti mismo. Míralo de nuevo. Y dilo para ti con esa convicción segura. Di: seré como árbol plantado junto al Espíritu Santo, que doy fruto a tiempo, mi hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Cierra tus ojos un momento y dile: Señor, yo soy tuyo, soy tu árbol, soy tu plantío. No estoy puesto donde yo quiera. Los árboles no se plantan donde ellos quieren, donde los plantó el agricultor. Y tú eres, Señor Dios mío, el labrador. Me has puesto donde tú quieres. Los árboles no andan moviéndose de un lado para otro, transportándose. Eso es en los dibujos animados que pasa eso. En la realidad están ahí plantados, echan raíces. No andes trasladándote de una iglesia para otra. Si Dios te plantó aquí, echa raíces aquí. Si eres de otro lado, echa raíces allá. Echa raíces. Crece íntimamente. Esta enseñanza te va a permitir saber dónde ha estado el problema. Haz un autodiagnóstico esta noche y tú dirás: caramba, de pronto lo que me falta es crecimiento secreto, crecimiento interior. Sí, vengo al culto, pero me falta poner en mi auto unos buenos CDs y cuando conduzco cantarle al Señor. Me falta el ratico allí postrarme de rodillas y orar al Señor antes de salir de la casa. Me falta esa lectura bíblica. Ay, por eso es que no he logrado tener firmeza. Me falta profundidad espiritual. Me falta extenderme hasta que toque y haga contacto con el Espíritu Santo de Dios. Oro simplemente unos minutos creyendo que si oro tantos minutos ya fui bendecido. Y no se me ocurre que debo seguir orando y seguir orando y hacerlo con tal pasión y con tal intensidad hasta que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en mi vida. O tal vez me he equivocado y el problema es mi crecimiento exterior. Tal vez no he tenido la claridad de que crecer espiritualmente es cada día alejarme más de lo terrenal y acercarme a lo espiritual. Incluso hay ministerios que creemos que son grandes y son absolutamente terrenales. Tienen éxito dentro de los parámetros del mundo. Generalmente cuando alguien tiene éxito en los parámetros del mundo, generalmente no está de acuerdo a los parámetros de Dios. Generalmente si estás realmente creciendo espiritualmente, creces en las cosas espirituales, creces en las cosas celestiales. O tal vez dirá: claro, a mí lo que me ha faltado es fe, soy simplemente un tronco, he sido un poste. No soy un buen árbol porque no he extendido la fe. Y mi fe no ha crecido porque no tengo confesiones de fe. Siempre confieso lo negativo. Y cada vez que confieso lo negativo le arranco una hojita a mi árbol. Voy a hacer confesiones de fe en diferentes direcciones para que mis ramas crezcan y para que en mis ramas hayan hojas y hayan flores, que es adoración. Ya entendí que la música no es entretenimiento como en el mundo. Para el mundo la música es distracción, entretenimiento, diversión. Para nosotros la adoración es fertilidad. La adoración es la posibilidad de llegar a tener fruto. Y el fruto es tres cosas: mi identidad, por la cual me identificará a los demás, porque no miento, porque no hago trampa en los exámenes, porque no participo de fraudes ni de ganancias deshonestas, porque respeto la mujer de otro, el marido de otra, los amigos de otro, el dinero de otro, porque mi hablar es distinto. Mi fruto es la identidad, la utilidad para Dios de tener el carácter de Cristo en mí y la utilidad de que otros vengan al conocimiento de Cristo. Ya has identificado dónde necesitas fortalecer tu plantío. Entonces dile al Señor: Señor, esta oración no es simplemente un requisito
requisito al final de la predicación, antes de la ofrenda. Esta oración es una oportunidad de extenderme en lo secreto hasta tocar al Espíritu Santo. Te doy mi corazón. Hoy estoy, Señor, aquí, cerrado mis ojos, cerrada la puerta de mi habitación interna, buscando en secreto a mi Padre, sabiendo que el resultado de esa vida secreta siempre se manifestará en público. Te adoro, Señor, bendigo tu nombre, te exalto, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendigo tu nombre, Rey. Deja, Dios mío, que esta noche el rocío de tu Espíritu Santo caiga sobre nuestras hojas, sobre nuestras confesiones. Que el rocío de tu Espíritu Santo caiga sobre nuestras ramas de fe. Espíritu de Dios, necesitamos esas corrientes de aguas que eres tú. No se trata de fuerza de voluntad ni de autocontrol. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Oh, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu, dice la palabra del Señor en Romanos. Espíritu de Dios, te necesitamos cada instante. Nos declaramos incapaces, nulos, insuficientes. Ven sobre nosotros, rocío de Dios, lluvia de Dios, desciende sobre nosotros. Empápanos, danos vida con tu presencia, Espíritu Santo. Que la luz de tu palabra venga y que las hojas de nuestra confesión estén de acuerdo a la luz de tu palabra, para que transformemos esa palabra que hemos recibido en vida. Hay muchas formas en las que podemos derivar esta enseñanza para saber qué debemos hacer para ser victoriosos. Pero lo único, Señor, que sabemos a ciencia cierta según tu palabra es que yo soy un árbol plantado junto al Espíritu Santo de Dios. Doy fruto a tiempo, mi hoja no cae y todo lo que hago prospera. Tú lo has decidido así y yo lo acepto. Padre, ahora, Señor, queremos dejar caer parte de nuestro fruto como adoración para ti. Señor, que esta ofrenda, estos diezmos y estas primicias que vamos a entregarte te sean olor grato, sean una flor, que sean recibidas en tu presencia como si te hubiera traído un ramo de flores, Señor. Te sean agradables, te sean gratas. Porque yo, Señor Dios mío, soy tuyo y tú esperas utilidad de este plantío. Te bendigo, Señor, por este bosque precioso que hay en esta congregación. Bendice la ofrenda en el nombre de Jesús. Amén. Le invito